La solución del ejemplo 1 con la que querría usted comparar es la siguiente. Tenemos dos vectores en el plano X, Y, como aparece acá, y esos vectores son vector A igual a 0 en X, 3 en Y, y el vector B es un vector que tiene 4 de componente en X y 5 de componente en Y. El primer inciso del problema nos pide que calculemos el producto escalar entre ambos usando la definición producto escalar de A con B igual a la magnitud del vector A multiplicada por la magnitud del vector B y multiplicadas ambas por el coseno del ángulo más pequeño entre ambos. El ángulo más pequeño entre ambos aparece marcado en el diagrama, como se puede ver. Muy bien, sabemos calcular las magnitudes de los vectores, de manera tal que la magnitud de A es la raíz cuadrada de la componente de A en X al cuadrado más la componente en Y de A al cuadrado. Como la componente de A en X es 0, entonces tenemos que solamente aparece la componente de A en Y al cuadrado. Claramente nos queda que la magnitud de A es justamente 3. Ahora bien, la magnitud de B, procediendo de forma similar, es la componente de B en X al cuadrado más la componente de B en Y al cuadrado, y eso nos da la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, y eso es 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, 25 más 16 tenemos raíz de 41. Muy bien, para poder usar esta definición necesitamos conocer a priori el ángulo entre A y B. Si nosotros observamos en nuestro diagrama, el origen forma un vértice de un triángulo. Aquí tendríamos el vértice del triángulo, el otro vértice, y acá un tercer vértice. El triángulo es un triángulo rectángulo, de manera tal que yo puedo calcular el coseno del ángulo usando este diagrama de la siguiente manera. Coseno del ángulo es cateto adyacente partido hipotenusa. El tamaño de la hipotenusa es la magnitud de B, y entonces coseno del ángulo es 5, que representa este lado, dividido la magnitud de B, que es raíz cuadrada de 41. Muy bien, lo único que resta ahora para efectuar esta operación es hacerla. Entonces, el producto escalar de A con B es 3, que es la magnitud de A, multiplicada por raíz de 41, y eso a su vez multiplicado por el coseno del ángulo, que es 5 partido raíz de 41. Podemos ver que raíz de 41 partido raíz de 41 se simplifica y nos queda que el producto escalar de A con B es 3 por 5, es decir, 15. La respuesta entonces al inciso I de su ejemplo número 1 es 15. En el segundo inciso del primer ejemplo piden que se calcule el producto escalar usando la segunda expresión, es decir, que hagamos esta operación: producto escalar de A con B igual a la multiplicación de la componente de A en X con la componente de B en X más la componente de A en Y multiplicada por la componente de B en Y, y solamente por formalismo voy a poner acá la componente de A en Z por la componente
de b en z. Entonces, dije por formalismo porque para este ejemplo particular, estas dos componentes valen 0. Los vectores están en el plano, entonces no tienen componente en z. Si nos fijamos, entonces, el producto escalar de a con b resulta a en x vale 0, porque a tiene solamente componente vertical. Entonces tenemos 0 multiplicado por 4, que es la componente de b en x, pero 0 por 4 es 0, más la componente de a en y, que es justamente 3, multiplicada por la componente de b en y, que es 5. Estos dos términos son 0, y entonces el producto escalar de a con b es 15. Como en el ejercicio nos piden que comparemos el producto escalar calculado de esta forma, que nos dio 15, con el producto escalar calculado de esta otra, podemos darnos cuenta que ambos son equivalentes. El ejemplo 2 le pide en el primer inciso que calcule el producto punto entre a y b con la expresión siguiente. Entonces, inciso 1, piden producto escalar de a y b usando esta expresión. Si hacemos la operación con las respectivas componentes de a y b, tenemos que el producto escalar de ambos es el siguiente. La componente de a en x es 1, la multiplicamos por la componente de b en x, que es 3, más componente de a en y es 2, componente de b en y menos 2, y le sumamos la componente de a en z, que es 3, multiplicada por la componente de b en z, que es 1. Al realizar esa operación, queda 1 por 3 es 3, menos por más da menos, queda un 4 acá, y 3 por 1, 3, de manera tal que nos queda 3 más 3 son 6, menos 4, 2. En el segundo inciso del ejemplo 2, le piden que calcule el ángulo más pequeño que forman los vectores a y b entre sí. En el dibujo, ese ángulo más pequeño lo puedo ver acá. Este es el ángulo que me interesa. Entonces, vimos en el ejemplo 1 que el producto escalar puede calcularse de dos formas y que ambas me dan el mismo resultado. Tengo por una parte que esto es ax por bx más ay por by más az por bz, y al mismo tiempo sé que eso es igual a la magnitud del vector a por la magnitud del vector b por el coseno del ángulo más pequeño entre ambos. Si yo puedo calcular esto, que de hecho ya lo calculé acá, y calculo las dos magnitudes, tanto de a como de b, puedo despejar a partir de esta igualdad el valor del coseno del ángulo más pequeño. Conozco cuánto vale esto. Esto vale 2. Y entonces lo único que me resta para poder completar este cálculo es conocer
cuánto valen estas dos magnitudes de los vectores. Las voy a calcular de una vez acá. Voy a decir, magnitud de A es la raíz cuadrada de la componente de A en X al cuadrado más la componente de A en Y al cuadrado más la componente de A en Z al cuadrado. La magnitud de A, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 4 más 1 son 5, más 9, esto es raíz de 14. La magnitud de B, de forma similar, es la componente de B en X al cuadrado más la componente de B en Y al cuadrado más la componente de B en Z al cuadrado. Aquí puse un paréntesis, y el paréntesis tiene una función importante cuando en ciertas calculadoras, si no se le pone paréntesis a la cantidad negativa al elevarla al cuadrado, la calculadora, en lugar de decir que esto es 4, dice que uno quiere calcular menos 2 al cuadrado y pone menos 4. Entonces nos queda mal la respuesta, aunque tengamos el concepto claro. Entonces, la magnitud de B es 9 más 4, son 13, más 1, 14. Y nos dieron iguales ambas magnitudes. ¿Qué cosas? Entonces queda acá que 2 es igual a la magnitud de A, que es raíz de 14, multiplicada por la magnitud de B, que es raíz de 14, multiplicada por coseno del ángulo más pequeño entre ambos, de forma tal que al despejar, raíz de 14 por raíz de 14 es 14, me queda aquí 14 nada más. Simplificando un poquito, esto es un séptimo y esto es coseno del ángulo más pequeño entre ambas. Voy a calcularlo y eso nos da vamos a ver, 1 dividido 7 coseno inverso coseno inverso de un séptimo y el resultado es 81.78 grados. En el tercer inciso del ejemplo 2 le piden que calcule los ángulos que forma el vector A con respecto a cada uno de los ejes coordenados y le piden que lo haga de dos formas distintas. La primera es con trigonometría. Entonces quiero mostrarle algo usando este diagrama para facilitar el cálculo. Note que el vector A aparece en la esquina de este paralelepípedo que está marcado con líneas punteadas en el dibujo, y puedo hacer lo siguiente para hacerlo trigonométricamente. Por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo que el vector A forma con respecto al eje Y positivo, puedo trazar una línea desde la cabeza del vector A hasta el eje Y, una línea que va a estar en el plano de la cara del paralelepípedo. En el plano sería XY, de forma tal que entre esa línea naranja que acabo de dibujar y el eje Y positivo hay 90 grados. Tengo un triángulo rectángulo en ese lugar. El ángulo que el vector A forma con respecto al eje Y
entonces es este ángulo naranja que acabo de dibujar. Y puedo calcularlo usando trigonometría del triángulo rectángulo. El cateto adyacente de ese triángulo rectángulo, cateto adyacente al ángulo anaranjado, es la componente de A en Y, y la hipotenusa del triángulo es A, es decir, la longitud completa de A, de manera tal que la longitud de la hipotenusa es justamente la magnitud de A. Entonces, usando trigonometría, el coseno del ángulo que el vector A forma con respecto al eje Y es cateto adyacente, es decir, el tamaño de A en Y, partido la magnitud del vector A, que es la hipotenusa, de manera tal que nos queda que eso es 2 dividido raíz de 14, y entonces el ángulo con respecto al eje Y es coseno inverso de 2 dividido raíz de 14. El resultado de ese cálculo da, entonces tengo que calcularlo, 57.68. El resultado es 57.68 grados. De manera similar, vamos a calcular los ángulos con respecto a los demás ejes. Queda entonces que el coseno del ángulo que A forma con respecto al eje X no es más que el tamaño de la componente de A en X dividido la magnitud de A. Este coseno entonces queda, A en X es 1 y la magnitud de A es raíz de 14. Si saco coseno inverso de 1 dividido raíz de 14, el resultado es 74.49 grados. Finalmente, este es, el ángulo con respecto al eje X, y finalmente, si calculo el coseno del ángulo que el vector A forma con respecto al eje Z, eso es la componente de A en Z dividido la magnitud de A. A en Z es 3 y sabemos que la magnitud de A es raíz de 14, de forma tal que el ángulo con respecto a Z es coseno inverso de 3 dividido raíz de 14, 36.69 grados. Veamos en el diagrama a qué me refiero. La perspectiva es complicada, es decir, y por eso es que es importante tener claro que hay perpendicularidad entre el lado y el eje. Entonces, el ángulo con respecto a Y es anaranjado, está acá. El ángulo con respecto a X es el ángulo que hay desde el vector A hasta el eje X, y el ángulo con respecto a Z es este pequeñito que estoy marcando sin escribir aquí. Noten que la suma de los tres ángulos no es 180 grados como en el caso de un triángulo en el plano. Y entonces, cuando tenemos vectores en 3 dimensiones, es muy importante tener conciencia de que la suma de ángulos no es algo que necesariamente conozcamos. Antes de calcular los ángulos que el vector A forma con respecto a los ejes usando producto escalar, quiero que recordemos algo importante, y es la existencia
de 3 vectores unitarios, uno asociado a cada eje, que son el vector y, que es un vector unitario asociado al eje X, el vector J, vector unitario asociado al eje y el vector K, vector unitario asociado al eje Z. Lo que vamos a hacer es, para cada ángulo respectivo, usar el vector unitario asociado al eje. Recordemos también que el vector y se puede escribir como 1,0,0, su magnitud, al igual que la magnitud de todos los otros vectores unitarios es 1, que el vector j puede escribirse como 0,1,0 y su magnitud es 1 por definición de vector unitario, y que el vector k puedo escribirlo como 0,0,1 y también esto se cumple. Muy bien, entonces calculemos lo siguiente. Calculemos el ángulo que el vector A forma con respecto al eje X, haciendo lo que voy a mostrar a continuación. Voy a hacer vector A producto escalar con vector unitario Y. Esto que está acá lo puedo calcular como el tamaño del vector A por el tamaño del vector Y por el coseno del ángulo más pequeño que hay entre el vector A y el vector Y. Y justamente ese ángulo es el ángulo que A forma con respecto al eje X. También sé que esto es igual a A en X por la componente del vector Y en X más A en Y por la componente del vector Y en Y. Voy a quitarle el signo de vector unitario a esto, más A en Z por la componente de Y en Z. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, Y en X es 1, pero las otras dos componentes son 0. Y entonces, acá, este término se hace 0 y este otro término también se hace 0. De manera tal que puedo ver una gran simplificación. Porque lo primero que sucede es que de este lado solamente sobrevive la magnitud de A. Y la magnitud de A ya la habíamos calculado y es 14. Entonces tenemos raíz de 14 multiplicada por el tamaño del vector Y, y eso vale 1, multiplicado por el coseno del ángulo θ sub x, y de este otro lado nos queda solamente el tamaño de la componente de A en X, que es 1, multiplicado por Y en X, que también es 1. De forma tal que nos queda una expresión que ya conocíamos. Queda coseno del ángulo con respecto al eje X igual 1 por 1 es 1 dividido raíz de 14. Y entonces resulta que el ángulo, como lo calculamos trigonométricamente, nos da coseno inverso de 1 sobre raíz de 14, que es 74.49 grados, que es exactamente lo que nos había dado trigonométricamente. Ahora veamos, de igual manera, los cálculos se hacen con respecto a los otros dos ejes. Para el caso del ángulo con respecto al eje Z, nos quedaría que el coseno del ángulo con respecto a Z es
la componente de A en Z partido la magnitud de A, pero lo vamos a hacer. Voy a borrar un poquito acá para hacer esa mecánica y entonces lo voy a desarrollar en este mismo espacio. Calculemos ahora el ángulo que el vector A forma con respecto al eje Y. Tenemos entonces que si hacemos el producto escalar del vector A con el vector unitario J, nos queda que eso es A en X por la componente del vector J en X, que por supuesto es 0, más A en Y por la componente del vector J en Y, más A en Z por la componente del vector J en Z. Y entonces, como el vector J solamente tiene componente en Y, estos dos términos son 0 y sobrevive nada más, por un lado, que el producto escalar de A con J es A en Y por la componente de J en Y, que es 1. Y eso es A en Y. A en Y vale 2. Por otro lado, este mismo producto escalar, que ya nos dio 2, es igual al tamaño del vector A por el tamaño de J por el coseno del ángulo que A forma con respecto a J, que es justamente el ángulo que el vector A forma con respecto al eje Y. Y entonces tenemos que la magnitud de A la conocemos, es raíz de 14, la magnitud del vector J es 1, y acá nos queda coseno del ángulo con respecto al eje Y. Y entonces, coseno del ángulo con respecto al eje Y, al despejar, nos queda 2 sobre raíz de 14, y nuevamente nuestra respuesta coincide con la anterior. Al sacar coseno inverso de 2 partido raíz de 14, nos da 57.69. Finalmente, calculemos el ángulo que el vector A forma con respecto al eje Z, haciendo el producto escalar del vector A con el vector unitario K. Nuevamente, A en X por la componente de K en X, más A en Y por la componente de K en Y, más A en Z por la componente de K en Z. K en X es 0, K en Y es 0, y solamente sobrevive entonces el tercer término, y al hacer la operación, A en Z es 3, K en Z es 1, y entonces el producto escalar de A con K nos da 3. Eso por una parte. Por otra parte, entonces sabemos que ese 3 es igual a la magnitud de A por la magnitud del vector unitario K por el coseno del ángulo que A forma con respecto al vector K, que no es más que el ángulo que A forma con respecto al eje Z, porque el vector K está sobre el eje Z. Y entonces ponemos acá ya el subíndice y hacemos el despeje. El tamaño de A lo conocemos, es raíz de 14, el tamaño del vector K es 1, y entonces despejamos de esta expresión nuevamente el coseno, y el coseno que el vector A forma con respecto a Z es 3 dividido raíz de 14. Nuevamente nos queda, haciendo el producto escalar, que el ángulo con respecto a Z es 36
2.69 grados, que coincide con el cálculo geométrico que habíamos hecho antes.